Francia estaba al borde del colapso. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra había devastado el país, sumiendo a la nación en el caos y la desesperación. El rey Carlos VII luchaba por mantener el control, mientras las tropas inglesas avanzaban inexorablemente, apoderándose de las principales ciudades francesas. El Tratado de Troyes de 1420 había desheredado a Carlos, entregando el trono francés a Enrique V de Inglaterra y sus descendientes. El asedio de Orleans en 1428 fue el punto de inflexión. Si Orleans caía, todo el centro y sur de Francia quedarían indefensos ante el avance inglés. En este escenario oscuro y desesperado, surgió una joven campesina llamada Juana de Arco. Juana nació el 6 de enero de 1412, en el pueblo de Domremy, en la región de Lorena. Era hija de Jacques d'Arc y Isabelle Romé, campesinos devotos. Desde pequeña, Juana se destacó por su carácter fuerte y su profunda fe católica. A los 13 años, comenzó a tener visiones y a escuchar voces que, según ella, provenían de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Estas voces le decían que debía salvar a Francia y llevar al delfín Carlos al trono en Reims, donde debía ser coronado legítimamente. Juana guardó estas visiones en secreto durante un tiempo, pero a los 16 años, sintió que el llamado de Dios era demasiado fuerte para ignorarlo. En 1429, Juana convenció a un pariente para que la llevara ante Roberto de Baudricourt, un capitán de la guarnición de Vaucouleurs. Al principio, Baudricourt la ridiculizó y se negó a ayudarla, pero cuando Juana predijo una derrota militar que ocurrió exactamente como ella había dicho, Baudricourt accedió a enviarla ante el delfín Carlos. Juana llegó a Chinon vestida con ropas de hombre y fue recibida con escepticismo. Carlos decidió ponerla a prueba y la sometieron a un examen eclesiástico. Los teólogos quedaron impresionados por la sencillez y seguridad de Juana en sus respuestas. Finalmente, en una reunión privada, Juana convenció al delfín al revelarle un secreto que solo él conocía. Una oración secreta que Carlos había hecho a Dios pidiendo una señal para saber si debía reclamar el trono. Carlos quedó convencido de que Juana era enviada por Dios y le confió un ejército para levantar el asedio de Orleans. Vestida con una armadura blanca y portando un estandarte con la imagen de Jesús y María, Juana tomó el mando del ejército francés. Aunque no tenía experiencia militar, sus consejos y su fervor inspiraron a las tropas. El 29 de abril de 1429, Juana llegó a Orleans y comenzó a dirigir las operaciones militares. Contra las expectativas de los comandantes veteranos, Juana insistió en atacar directamente las posiciones inglesas. La victoria llegó el 8 de mayo de 1429, cuando los ingleses levantaron el asedio y se retiraron. Después de la victoria en Orleans, Juana convenció a Carlos de que marcharan hacia Reims para su coronación. A lo largo del camino, las ciudades que antes apoyaban a los ingleses comenzaron a rendirse ante Juana y el ejército francés. El 17 de julio de 1429, Carlos fue coronado en la Catedral de Reims como Carlos VII, con Juana a su lado sosteniendo su estandarte. Este acto simbólico consolidó la legitimidad de Carlos como rey de Francia, pero el destino de Juana estaba marcado por la traición. A pesar de sus éxitos, la influencia de Juana comenzó a preocupar a la corte real y a los nobles. Carlos VII comenzó a distanciarse de ella y rechazó seguir sus consejos para liberar París de los ingleses. En mayo de 1430, mientras intentaba liberar Compiègne, Juana fue capturada por los borgoñeses, aliados de los ingleses. Fue vendida a los ingleses, quienes la entregaron a la iglesia para ser juzgada por herejía. El juicio de Juana de Arco fue presidido por Pierre Cauchon, obispo de Beauvais y aliado de los ingleses. Juana fue acusada de herejía, brujería y de vestir ropa de hombre, lo cual iba en contra de las leyes eclesiásticas. Juana defendió su causa con valentía, pero fue sometida a tortura psicológica y amenazas de muerte. Finalmente, fue declarada culpable de herejía por negarse a renunciar a sus visiones y por continuar vistiendo ropa de hombre para protegerse en prisión. El 30 de mayo de 1431, Juana fue llevada a la plaza de Rouen. Tenía solo 19 años. Antes de ser atada a la hoguera, pidió una cruz y un sacerdote que rezara con ella. Con el humo envolviendo su cuerpo y las llamas elevándose, Juana gritó el nombre de Jesús mientras su cuerpo era consumido por el fuego. 20 años después de su muerte, el Papa Calixto III reabrió el caso y anuló el juicio, declarando a Juana inocente y mártir. En 1920,
fue canonizada como santa por el Papa Benedicto XV. Juana de Arco fue más que una líder militar. Fue un símbolo de valentía, fe y sacrificio. La joven campesina que escuchó la voz de Dios y lideró a un ejército para salvar a su nación, dejó un legado imborrable, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, la fe y el valor pueden cambiar el curso de la historia.